Hace un par de días me llegaron estos zapatos aquí a Shushan Mex y quería aprovecharlos para hacer una video reseña respecto de ellos. Estos zapatos que estás viendo aquí en la pantalla son unos zapatos de la marca de Ferragamo, pero además son unos zapatos hechos en piel de cocodrilo. La pregunta original que te comentaba en la portada del video es si valen la pena estos zapatos de Ferragamo en piel de cocodrilo. Mira, para poder responder a esto, primero hay que analizar en algunos factores respecto a los zapatos. En primera instancia, respecto a la calidad de la piel. Aquí lo que podemos apreciar en los zapatos es que definitivamente la piel de los zapatos de Ferragamo es cocodrilo auténtico, por lo cual aquí de entrada pues ya sabemos que los zapatos, bueno, los que somos aficionados al mundo de la zapatería, sabemos que el cocodrilo es una de las pieles más lujosas y exclusivas que existe en el mercado, y de hecho es la piel más lujosa y exclusiva que existe. Por lo tanto, que los zapatos sean de piel de cocodrilo auténtico, ese es un claro indicador de la alta calidad que son estos zapatos. De hecho, la piel de cocodrilo es tan resistente que podrías incluso cepillarlo con cerdas de cerdo o con cerdas de jabalí. Así de resistente es la piel. La piel nos puede sugerir que las escamas se pueden llegar a romper si utilizamos un cepillo rígido, pero no, la piel no tiene ese relieve tan frágil. La piel es uniforme, por lo tanto se puede limpiar con una gran seguridad, lo cual eso nos da una gran es un claro indicador de que la piel es de muy buena calidad, y además es un claro indicador de que la piel va a valer lo que estamos pagando por ella. Es decir, la piel es muy resistente, y si la mantenemos siempre en buen estado, la piel nos va a durar por mucho tiempo. Por lo tanto, en cuanto a la piel del calzado, aquí los zapatos de Ferragamo se llevan un 10. La calidad de la piel es de primera. Ahora, en cuanto a la suela de los zapatos, aquí podemos apreciar los zapatos que son de una... la forma en la cual están hechos los zapatos nos lleva a indicar, bueno, si revisamos el historial de los zapatos de Ferragamo, aunque realmente estos zapatos son en zapatos de temporada que no están en este momento en la colección, pero nosotros sabemos que los zapatos de Ferragamo, a excepción de los zapatos de la línea Tramesa, todos los demás zapatos son zapatos en construcción cemented. Es decir, que aunque la suela es muy bonita, pero realmente este zapato no es una construcción en la cual se encuentra la piel, se encuentra cosida al zapato con algún tipo de hilo. Esta piel, aunque las orillas nos indican que tiene un cosido, pero por el hecho de que no sea una construcción Tramesa, nos lleva a indicar que quizás esto es meramente adorno en el calzado, por lo cual la construcción de este zapato es muy probable que sea una construcción cemented, es decir, una construcción en la cual la suela está pegada a la superficie del calzado simplemente con pegamento. Aquí pues como siempre he dicho cada vez que toco el tema de los Ferragamo, un zapato que cuesta más de $1000 y que tenga una construcción cemented, ahí sí pues realmente siento que Ferragamo pudo ofrecer una mejor construcción por el nivel tanto por el nivel de la calidad como por el nivel de precio que estamos pagando por estos zapatos. Respecto de la construcción, aquí sí pienso que Ferragamo pudo haber hecho algo mejor con estos zapatos. Sin embargo, respecto a lo que es la estética de los zapatos, aquí sí definitivamente los zapatos están muy bien elaborados. Podemos ver que aquí cuidaron cada detalle, tanto en lo que es en la construcción del zapato, así como los detalles que hacen lo que es la costura del zapato, la estética en sí misma de la suela, aunque la construcción no sea de la mejor, pero la estética de la suela, la estética del tacón, así como el forro interno, podemos apreciar que el forro es de muy buena calidad. Por lo tanto, basado en las características que hemos mencionado, volvemos a la pregunta original: ¿valen la pena en los zapatos de Ferragamo en piel de cocodrilo? Yo creo que aquí depende mucho de qué es lo que estás buscando en los zapatos. En un supuesto en el cual tienes el presupuesto, tienes más de $1000 para invertir en zapatos y estás buscando un zapato que represente lujo y además represente calidad, entonces definitivamente
los zapatos de Ferragamo tienen esto. Aunque la construcción, si bien no es la mejor, si bien en cuanto a construcción puedes elegir algún otro zapato, pero en cuanto a calidad, definitivamente la piel de cocodrilo de estos zapatos es de primera calidad, así como tanto la piel como el forro interno, la estética. Y además tenemos el factor adicional de que los zapatos de Ferragamo tienen son reconocidos mundialmente, por lo tanto tienen ese reconocimiento mundial. Si en algún momento pues con algún otro aficionado al mundo de la zapatería llegas a platicar sobre tus zapatos y llegas a comentar que los zapatos son de Ferragamo, entonces tienes ese plus de valor de que las personas saben de que la marca es de mucho lujo, y también las personas saben que la marca representa un alto nivel de calidad y alto nivel de precios. Si esto es lo que estás buscando lujo y calidad, definitivamente los zapatos valen totalmente la pena. Sin embargo, si por el otro lado estás buscando un zapato como yo, eres un purista que estás buscando relación calidad-precio, en ese caso en el cual no estás necesariamente buscando un zapato que sea de piel exótica, bajo ese precepto realmente existen otras marcas que por $1000 te pueden ofrecer una muy buena calidad de piel y a una mucho mejor construcción. Si como yo eres un purista de la zapatería, en ese caso yo creo que existen otros zapatos, existen otras marcas en el mundo que te pueden ofrecer una calidad muy similar a un precio mucho más reducido. ¿Qué opinas de los conceptos que he tocado en la reseña de este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o piensas que hubo algún otro detalle que me faltó mencionar? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Y si después de mirar este video te llaman la atención los zapatos de Ferragamo, sin embargo te preguntas, ok, está muy interesante el video, sin embargo me gustaría conocer otras opciones pero de marcas mexicanas. ¿Qué marcas mexicanas son de buena calidad pues valga la redundancia, aquí en México? En ese caso te invito a que mires el video que te voy a compartir a continuación en la pantalla. Es un video en el que platico acerca del top 5 de las mejores marcas que se pueden conseguir hechas en México.